Bienvenidos a una nueva entrevista de 24 horas de economía. Hoy nos acompaña Rosa Santos, quien es directora de Empleo, Diversidad, Protección Social de la COE. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias. Encantada de estar con vosotros. Queríamos preguntarte sobre la reforma de pensiones que ha venido trayendo muchísima polémica y hemos visto que la COE se ha desmarcado de esa aprobación del pacto que ha llegado el gobierno y queríamos preguntarles cuáles eran los principales motivos, aquellos factores de peso que les hicieron dar un paso atrás y desmarcarse de esta iniciativa del gobierno. Bueno, pues yo lo resumiría básicamente en dos, aunque el decreto ley ha venido cargado de novedades y de sorpresas que todavía ahondan en lo que hubiera sido una dificultad mayor para que COE hubiera entrado en el acuerdo, pero las principales razones de nuestra oposición a esta reforma son dos. La reforma lo que implica es trabajar más, pagar más y cobrar menos pensión, aunque se está contando una cosa distinta. Después, si quieres, ampliaré las razones de por qué. Entonces, primera esta, trabajar más años, contribuir muchísimo más, porque hay a través de cotizaciones y a través también de impuestos, que no tienen un reflejo en la pensión y, por lo tanto, en la práctica cobrar menos. Esta es la primera razón. Y la segunda razón, muy importante desde la vertiente empresarial, es que se ha hecho recaer toda la supuesta, y digo supuesta porque ya todos los analistas coinciden en que no va a ser suficiente esta reforma para garantizar la sostenibilidad, se ha hecho recaer toda esa supuesta sostenibilidad del sistema de pensiones en los trabajadores y en las empresas a través de las cotizaciones, por lo tanto, mermando los salarios de los trabajadores e incrementando los costes laborales para las empresas. Y esto en la práctica, pues lo que va a representar es una afectación evidente al mercado laboral. Ojalá no en términos de que haya una retracción o una destrucción de puestos, ojalá no, pero desde luego sí que va a retraer la contratación, eso es una obviedad. Parece sorprendente que ante este escenario y estos efectos que va a tener tanto en los trabajadores, sobre todo, porque quizás el gobierno, la parte empresarial, le preocupa menos que el empleado, pero resulta sorprendente que los sindicatos tomen postura a favor de esta iniciativa y quería preguntarle si usted considera que ellos realmente están convencidos del beneficio que puede aportar esta reforma o por el contrario es un apoyo totalmente ideológico. Bueno, yo estoy muy sorprendida por la aquiescencia de los sindicatos a este acuerdo. Ciertamente ha sido un proceso de negociación absolutamente heterodoxo, por llamarlo de alguna manera educada. La realidad es que no ha habido tal proceso de negociación. Como sabéis, todo lo que es el sistema de pensiones se troceó en varias partes, lo cual fue un error que advertimos todos, también los sindicatos. Lo quiso así el Gobierno por los planes de recuperación y resiliencia, pero es un error porque hay que ver una foto de conjunto. Bien, ha sido sorprendente que los sindicatos finalmente den el acuerdo a una propuesta que ya venía acordada por parte del Ministerio de Seguridad Social y del Gobierno con los partidos de la izquierda, los que apoyaron la investidura del actual Gobierno, y muy particularmente sorprendente por el hecho de que en la práctica se recortan derechos, aunque digan una cosa distinta. En definitiva, los trabajadores están aportando bastante más sin que eso vaya a tener un reflejo en su pensión futura ni en las prestaciones, lo cual rompe completamente el principio de contributividad. Por eso es bastante sorprendente que se hayan sumado los sindicatos a esta iniciativa. Y luego hay una afectación de la que tampoco se está hablando, gravísima para la gente más joven, porque en definitiva, al hacerse recaer todo en los salarios actuales y futuros hasta 2065, que hay una previsión de medidas, en el fondo lo que estás haciendo es hacer recaer todo el peso del baby boomer
en la gente, en los cotizantes actuales y en los cotizantes del futuro, en definitiva, en la gente más joven, que a su vez va a encontrar muchas más barreras de entradas al mercado laboral por el incremento de los costes. O sea, es muy sorprendente que este asunto nos esté hablando, nos esté comentando y, sobre todo, que no se esté hablando de este tema en el entorno de los trabajadores. No sé si lo estoy entendiendo del todo correcto, pero se podría resumir o se podría inferir que esta reforma viene a ser como un gran impuesto para toda la población que trabaja, ya no solamente por renta, sino también intergeneracional. Desde luego. De hecho, bueno, es que es así. De hecho, es tan así que hay varios impuestos, en concreto el mecanismo de equidad intergeneracional, que es una verdadera derrama que tenemos que pagar empresas y trabajadores. Y digo derrama, y es un impuesto, porque realmente no tiene reflejo en la pensión. Es decir, esa parte que se está aportando no va a tener reflejo en la pensión de las personas que la aportan. Está exclusivamente concebida para pagar las pensiones actuales. Ese mecanismo de equidad intergeneracional, hace unos poquitos meses, se cuantificó en un 0,6, del que el 0,5 lo pagan las empresas y el 0,1 los trabajadores, pero ahora de pronto se ha elevado al 1,2, del que las empresas pagamos el 1 y los trabajadores el 0,2. Ese impuesto no va a tener reflejo en la pensión de las personas que hacen esas aportaciones, pero por la parte de las cotizaciones, todo lo que excede de las bases máximas, que se ha destopado, también hay un sistema parecido al del IRPF a través de tramos, que alcanzan hasta el 7%, que tampoco va a tener ningún reflejo en las pensiones futuras de las personas que están haciendo esas aportaciones. De manera que efectivamente es un impuesto y además, desgraciadamente, es un impuesto al trabajo. Nosotros planteábamos, es un impuesto al trabajo porque, lógicamente, lo que va a producir es una merma de los salarios de los trabajadores en la medida que se les va a retener más para pagar estas pensiones y, por supuesto, un incremento de los costes laborales. Nosotros creemos que hubiera sido mucho más equitativo y más redistributivo también pues utilizar otro impuesto más general en el que todo el mundo hubiera tenido que aportar, también los actuales pensionistas, porque hay que tener en cuenta que, lejos de lo que se cree, no existe una hucha. El sistema español no es un sistema de que tenemos una hucha y cada uno de nosotros vamos ahorrando para nuestra pensión, no. Los cotizantes actuales están pagando las pensiones actuales y así seguirá siendo en el futuro porque es un sistema de reparto. Hemos visto que el ministro Escrivá, cuando dio la rueda de prensa después del acuerdo firmado con los sindicatos, se mostró muy crítico, algo que fue algo inusual, por ejemplo, con el BBVA o con el Banco de España, por sus informes donde criticaban la viabilidad de este plan de pensiones. Entonces, yo quería preguntarle si usted considera que quizás el ministro Escrivá, con las diferencias respectivas, está cometiendo quizás el mismo error que cometieron con la ley del CSI, que dijeron que aquellas advertencias que se realizaron sobre esta ley no van a ocurrir, pero que finalmente sí ocurrieron. ¿Considera que todas estas advertencias sobre la reforma de pensiones finalmente se van a llevar a quedar plasmadas en la economía nacional? Bueno, yo creo que es un hecho y además lo han reflejado, como bien dicen los analistas, que estas medidas no van a ser suficientes para hacer sostenible el sistema de pensiones. Nosotros en los próximos días sacaremos un estudio hecho por expertos del impacto que va a tener, de su suficiencia o no, de si es sostenible o no. Pero yo creo que el propio Gobierno sabe sobradamente que no es suficiente y que no es sostenible, porque de hecho incorpora un mecanismo a través del cual la IREF analizará esos desequilibrios y si el Parlamento o el Gobierno no toman las medidas oportunas, hay un mecanismo automático mediante el cual ese mecanismo de equidad
generacional que pagamos empresas y trabajadores continuará creciendo. O sea, el mero hecho de que ya se incorpore un mecanismo como ese ya implica que en el propio gobierno se cree las cuentas que, por otro lado, a nosotros no nos han dado. Es decir, en ese proceso heterodoxo de negociación al que yo me refería, en el que solo ha habido 4 reuniones sin ningún documento, nosotros no tenemos ni las cuentas, ni las proyecciones, ni el impacto. Pero ya todos los analistas coinciden en que en 2050, que es cuando, es decir, el baby boomer va desplegando un efecto importante sobre el coste del sistema, que hay que hacerlo sostenible. Nosotros estamos de acuerdo con esto, partiendo de la base de que el sistema de pensiones es una de las piezas claves de nuestro estado del bienestar. Entonces, nosotros, las empresas españolas, estamos tan interesados como el resto en que sean sostenibles y, por supuesto, en que se garanticen las pensiones presentes y las futuras. Entonces, pero claro, es muy importante que sea sostenible el sistema. Los estudios más recientes, aunque nosotros todavía, como digo, sacaremos en los próximos días el nuestro, ya dicen que habrá un efecto sobre el PIB de estas medidas de gasto de en torno a 4 puntos. Y, sin embargo, las medidas de ingreso representan 1 punto, lo que significa que habrá que adoptar nuevas medidas inevitablemente en el futuro y que repercutirán nuevamente pues, en el sistema de pensiones y ya veremos cómo en las empresas y en los trabajadores. El mecanismo, tal como está previsto, a priori, continuará incrementando la carga para los trabajadores y para las empresas sin que eso tenga ningún reflejo en las pensiones. El gobierno presumía de que Europa o Bruselas veía con muy buenos ojos su reforma de pensiones y el señor Garamendi, y cito textualmente, le decía que a Bruselas no le encanta el plan realizado por el gobierno. No sé si preveemos que haya tirones de orejas desde la Unión Europea al gobierno de España por esta reforma. Bueno, nosotros ciertamente lo que dijo públicamente el ministro de que eran medidas ya pactadas con Europa lo desconocemos. Es decir, no hemos tenido oportunidad, aunque tenemos reuniones periódicas también nosotros con Europa, no hemos tenido oportunidad de constatar si efectivamente existe esa aquiescencia previa de Europa al sistema, a la propuesta del gobierno, pero tenemos dudas. Es decir, en los próximos días mantendremos también nosotros reuniones con ellos. A nosotros nos arroja muchas dudas porque justamente el Plan de Recuperación y Resiliencia establece unos objetivos muy concretos que van en la línea de la competitividad y de la sostenibilidad, y esta medida va absolutamente en contra de la competitividad de las empresas españolas y, por lo tanto, puede perjudicar de manera clara el mercado laboral. Entonces, es bastante sorprendente. Por otro lado, siendo que hay coincidencia de los analistas en que no se garantiza la sostenibilidad ni la suficiencia, sería sorprendente que Europa viera con buenos ojos esta propuesta. Pero, como digo, me gusta ser precisa y muy concisa y no tenemos esa constatación todavía. La reforma, si no me equivoco, el siguiente paso es pasar por el Congreso. No sé si han hablado con algunos grupos políticos para promover o que se realicen enmiendas a esta reforma. Sí, efectivamente este decreto ley pasa por el Congreso la semana que viene para su convalidación. Previsiblemente tienen apoyo de la mayoría de los grupos. La consecuencia de este decreto ley es justamente el peaje que ha habido que pagar para tener ese apoyo de la mayoría de la izquierda. Y se convalidará, pero a priori se va a tramitar a posteriori como un proyecto de ley y, por lo tanto, sí, nosotros haremos nuestro trabajo para intentar que algunas cuestiones de este decreto ley se rectifiquen a través de enmiendas. No sé si puede adelantar alguna enmienda quizás puntual que sea de las claves a cambiar.
Pues bueno, vamos a ver, la propuesta que se hace requeriría una enmienda a la totalidad porque evidentemente nosotros hemos propuesto en todo momento una garantía de la sostenibilidad de las pensiones a través de un mecanismo más redistributivo, que podría ser el IVA, por ejemplo, o incluso hacer un planteamiento diferente en el IRPF, ¿no? Como no asumieron este planteamiento, sino que lo han hecho recaer exclusivamente en empresas y trabajadores, lo suyo sería hacer una enmienda a la totalidad, pero evidentemente hay que rectificar el mecanismo de equidad intergeneracional porque no tiene ningún reflejo, o sea, es una contribución que no tiene ningún reflejo, es un impuesto mayor que no se va a ver reflejado en las pensiones futuras de las personas. Lo mismo porque representa un gravísimo problema a la entrada de talento en el país. Pensar que aquí tenemos, por ejemplo, hubs tecnológicos muy importantes que requieren, en España, digo, que compiten con países como India. Entonces, quiero decir que la base del sistema de pensiones es un mercado laboral sano, fuerte, robusto, ¿no? Claro, si justamente toda la línea que despliega este decreto ley erosiona el mercado laboral, pues es muy difícil. Entonces, sí tenemos ya planificadas varias enmiendas, desde luego. Han introducido en el último momento algunos otros elementos que son muy sorprendentes y que no estaban en los textos previos y que afectan, por ejemplo, al absentismo, otro elemento pues muy grave en la economía española. Tenemos un problema evidente de productividad que es reconocido incluso por el propio Gobierno, y se toman una serie de medidas para eludir los controles de las unidades de valoración de las incapacidades y de las inspecciones médicas, lo cual pues, va a fomentar o va a provocar un alargamiento de los procesos de IT. En definitiva, sí estamos trabajando ya en esa siguiente etapa, aunque nos tememos que la mayoría del Gobierno dilate la tramitación de ese proyecto de manera que acabe la legislatura sin que se haya podido ver en el Parlamento en profundidad el decreto ley más allá de su convalidación. De cara al futuro, habíamos hablado de que va a tener un impacto directo en tema de empleo y competitividad de las empresas españolas. No sé si tienen una estimación de en qué grado o hasta qué profundidad puede llegar ese impacto en el mercado del empleo, que ya de por sí vive una situación dramática. Bueno, aquí hay varias cosas. Ya he comentado que nosotros estamos esperando a las conclusiones de nuestro propio estudio. Ya ha habido expertos que han establecido o cuantificado en un número de 200.000 personas por la regla de la elasticidad de puestos de trabajo que no se van a crear, pero como digo, a mí me gusta ser cauta y muy prudente y tampoco deseamos ser alarmistas en esta cuestión, siendo que acabamos de acordar una reforma laboral que está está desplegando todavía sus efectos y que al menos en lo relativo a la estabilidad en el empleo parece que está dando buenos frutos. Entonces, y también está dando buenos frutos en cuanto al dinamismo del mercado laboral, es decir, estamos por encima de los 20 millones de cotizantes, pese a que la situación económica y el contexto mundial pues no es el más adecuado. Por lo tanto, como digo, quiero ser prudente, no quiero ser alarmista. Las cifras de los expertos de estudios ajenos a COE ya hablan de esa destrucción de puestos de trabajo. A nosotros lo que más nos preocupa es, uno, los puestos que no se van a crear, porque lógicamente en un país predominante por pequeñas empresas
ese incremento tan importante de costes laborales que viene a través de las cotizaciones, a través del SMI, también a través de cargas burocráticas que se están introduciendo a las empresas en un montón de normas de origen laboral y no laboral. Evidentemente, todo eso, todo ese compendio, pues produce un elemento de deserción o de disuasión a la hora de contratar. Entonces, primero, esta cuestión nos preocupa. También nos preocupa que, como decía hace un momento, al final nuestras empresas tienen que competir con empresas de otros entornos y, lógicamente, esta reforma hace mucho menos competitiva a la empresa española. Y al final, pues yo citaba hace un momento pues cómo los hubs tecnológicos están compitiendo pues con India, y así nos lo transmitían el otro día. Lógicamente, el talento tecnológico pues tiene determinado nivel salarial. Esta reforma afecta directamente a determinados sectores, pero pues igual que comento con los hubs tecnológicos, esto es extrapolable a la competitividad global de las empresas. Es decir, unas compiten en ese nivel, otras pues compiten con Portugal o hasta con Marruecos. ¿Entiendes? Sí. Entonces, todo este incremento de costes laborales, al final, lo único que va a hacer es repercutir negativamente en el mercado laboral, al menos no creando los suficientes puestos de trabajo que, por otro lado, necesitamos. Ya estáis viendo que tenemos un problema. Pese a tener 3 millones de desempleados, tenemos un problema en determinados sectores para hacer frente a la actividad. Entonces, son problemas que, lógicamente, es un problema de competitividad que nos acaba de crear el Gobierno de España. Quería preguntarle, con las elecciones ya a la vuelta de la esquina, las generales, no sé si considera que de llegar a confirmarse un cambio de gobierno, si o modificar esta reforma de las pensiones debería ser uno de los primeros asuntos que abordase al llegar a Moncloa. Bueno, o si por el contrario puede esperar. Yo creo que enlazando con una de las preguntas que me hacías antes, sea cual sea el gobierno que salga de las próximas urnas, va a tener que reformar esta reforma, porque es insostenible y es insuficiente. Por lo tanto, cualquier nuevo gobierno va a tener, desgraciadamente, y pese a todo el ruido que se está generando, más utilizándolo como reclamo electoral que como otra cosa, cualquier gobierno va a tener que reformarlo. Perfecto. Rosa Santos, directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de la COE, muchísimas gracias por su análisis de la reforma de las pensiones. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias.